Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras de Red Médica Universitaria. Recuerden que estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Sayan Paulina Ramos Moreno, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, actualmente trabajando en la unidad de primer contacto de León, Guanajuato, y viene a platicarnos de un tema que es muy importante y que a lo mejor no lo tocamos por el hecho de sentir que es un tema frágil o muy delicado. Y viene a platicarnos de qué es y cómo prevenir e incluso cómo actuar ante la violencia sexual infantil. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Así como bien dijo la doctora Vianey, muchas gracias por presentarme. Mi nombre es Paulina Ramos Moreno, soy médico pasante del Servicio Social aquí en la Red Médica León. Y como ya nos hizo favor de decirnos la doctora, sí, yo voy a platicar de qué es, cómo prevenir y cómo actuar ante la violencia sexual infantil, siendo un tema muy poco hablado, incluso hasta escondido, pero que pues lamentablemente es muy frecuente. Entonces, no solamente como personal de la salud, sino como sociedad, pues tenemos la responsabilidad de informarnos. Así es, doctora, y se me hace muy importante que toques en las primeras etapas de la vida, porque ahí es donde empezamos como al conocimiento de nuestro cuerpo, empezamos a ver cambios y es muy importante que las personas, nuestra familia, que de pronto luego es de quien inicialmente pueden iniciar este tipo de abusos, una persona conozca qué es lo normal en su cuerpo y qué límites uno debe de poner. Claro, sí, la verdad es que es muy importante que tengamos la conciencia de que durante la niñez y la adolescencia se sientan las bases tanto físicas como mentales y emocionales de todas las personas, ya que en esta edad empezamos a conocer el propio cuerpo y adquirimos muchos, ya sean hábitos y habilidades, desde habilidades matemáticas, del lenguaje, de socialización, y descubrimos pues prácticamente todo el mundo, pero siempre generalmente de la mano de personas adultas que son las que nos acompañan en todo este proceso de desarrollo. Entonces, pues bueno, sí, lamentablemente para muchos niños, niñas y adolescentes, pues todo este proceso de aprendizaje pues no necesariamente implica la construcción de relaciones pues positivas, ya que muchas veces son víctimas de violencia o maltrato que pues al final de cuentas dejan huellas que son muy difíciles de borrar para el resto de sus vidas. Así es, doctora. Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo nos podrías definir el abuso sexual? Porque a lo mejor uno piensa abuso y se va luego, o por ejemplo, abuso sexual y nos vamos directamente nuestra mente viaja hasta la relación coital, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos des una definición más amplia. Claro, sí, pues primero que nada, pues definir, entender la definición de abuso sexual infantil. Y es que, bueno, esta como tal es todo contacto y o actividad sexual entre una niña, niño, adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella. Uno sin su consentimiento o valiéndose de amenazas, de violencia física, psicológica o obteniendo un consentimiento, entre comillas, pero por medio de engaños. Entonces, bueno, yo siento que es como tal vez una definición un poco, o sea, no sé, difícil de comprender. Entonces tenemos que razonar que el abuso infantil es cualquier interacción, cualquiera, entre un niño y un adulto o otro niño o otro adolescente, porque también hay que entender que no solamente el abuso es con adultos, niños, en donde, bueno, el niño es utilizado para estimular sexualmente ya sea al abusador o a un observador. Entonces tenemos que entender que, así como usted nos lo mencionó, pues el abuso no solamente puede involucrar este contacto físico, sino que también se considera cuando ni siquiera hay un contacto físico real, pues. Entonces, el primero, claro, es en el que ya un poquito más hay de información, en el que incluye pues el tocamiento de partes íntimas o claramente el actos sexuales orales o penetración, que es como el acto más bajo, más evidente, por así decirlo. Pero también tenemos que entender que desde el hecho de que se le obligue al niño a desnudarse o a que vea a otra persona desnudarse, o incluso exponer a los niños a pornografía, esto ya se considera un abuso sexual. Y son detalles que incluso se pueden normalizar, ¿no? Y que lo pueden repetir incluso en generaciones, doctora. Entonces, sí es muy importante
como es, pues como entender esto y bueno, un niño no tendría por qué estar expuesto a este tipo de situaciones porque incluso puede afectar a la parte emocional de la persona o del niño que es abusado. Claro, sí, la verdad es que es un tema bastante complicado, más que nada porque se suele manejar en secreto y porque existen muchos mitos alrededor de todo este tema. Y esto también pues me gustaría tocarlo un poquito, no sé si hay algún inconveniente. No, al contrario, sí me gustaría que nos hables como normalmente las personas, ¿qué es lo que pueden pensar acerca del abuso? Porque uno piensa abuso y luego, nuestra mente viaja de manera a ya un acto, ¿no? Entonces hay cosas, que son invisibles y que pensamos que pues, eso no es o que el abuso ya, o sea, sí me gustaría, platícanos. Ok, no, muchas gracias, doctora. La verdad es que existen muchos mitos, muchos falsos datos alrededor del tema que sí me gustaría aclarar. Por ejemplo, muchas veces se piensa que el abuso sexual infantil en realidad es como un tema raro, como que no ocurre, pero en realidad es que se sabe actualmente que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6, niños varones han sufrido algún tipo de abuso sexual antes de cumplir 18 años. Y sin embargo, el abuso sexual tiende, como ya dijimos, a mantenerse en secreto y la gran mayoría de todos estos casos ni siquiera son denunciados. O sea, es impresionante, 1 de cada 4 niñas 25%. Antes de los 18 años, 25% de los niños. Ahora, otro tema muy importante es que generalmente en las familias se habla mucho así como de, ay, no le hables a los extraños, no le recibas que la comida, que el dulcecito al extraño y que no sé qué, porque este es otro mito, que el abuso, que los maltratos, que todo esto es más probable que sea realizado a partir de un desconocido, cuando la realidad es que hasta el 75% de los casos de abuso sexual, y de estos los que son denunciados, generalmente son cometidos por ya sea miembros de la familia o personas que se consideraban el círculo de confianza del niño. Entonces, eso es otro factor muy, muy importante que hay que tener en cuenta. La verdad es que infinidad de mitos, por ejemplo, que los niños no se les debería de exponer a información acerca de educación sexual en tempranas edades o hablar de ellos acerca del abuso sexual, como que muchas veces se satanizan todos estos temas, cuando ya se ha visto que el hecho de claramente enseñar de que los niños tengan una educación sexual desde pequeños, claramente en un contexto en el que sigamos las pautas del desarrollo de los niños con términos y que son adecuadas a su desarrollo, a su edad, pues esto implica que los niños van a crear una cultura de seguridad en donde ellos mismos van a saber qué está bien, qué está mal y desarrollar un vínculo de confianza con sus papás para que por lo menos los niños les brinque así como de, ok, esto no está bien y creo que es necesario que lo platique con mis papás. No me siento cómodo. Esa es la importancia de que los niños se expongan a información adecuada para su edad, pero desde edades muy tempranas. Qué bueno que toques este punto porque incluso ha pasado que llegan las mamás, incluso a la consulta, como preocupadas o algunas molestas y llevan al niño porque les dicen, por ejemplo, de que ya les enseñaron, por ejemplo, cuáles son los métodos anticonceptivos y que ya se los enseñaron y que están a lo mejor en primaria o en primero de secundaria y ellas piensan que no es lo correcto. Entonces, creo que es incluso responsabilidad del padre educar al hijo acerca de la sexualidad. Si yo como padre no tengo las herramientas necesarias para hacerlo, siempre puedo llevarlo con un personal de salud que estará más que encantado de darle esos conocimientos al niño y al papá o la mamá. Sí, la verdad es que es muy importante. Es bien importante y la verdad es que sí, cuando las personas acuden a consulta, cuando incluso tú les ofreces el consejo anticonceptivo y de educación sexual, los papás generalmente en la consulta hasta como que hacen la cara así como de, ay, no me parece, es muy difícil, dicen, no, pero no es una invitación. A mí en lo personal es lo que me pasa, me dicen mucho, es que no es una invitación, y yo, no, claro que no es una invitación, pero si lo van a hacer tiene que ser con responsabilidad.
al Sí, final de o a mi niño no le va a pasar porque mi hijo Exactamente. no piensa esas cosas. Pero, por ejemplo, los niños tienen una mente independiente, o sea, uno no puede controlar lo que piensan y tampoco puede controlar el entorno en el que ellos están desarrollando. A lo mejor tú llevas muy buenas bases, educativas a tu niño, pero no sabes los demás compañeros qué bases lleven y que a lo mejor alguno de sus compañeritos pudiera estar siendo abusado y estar replicando este tipo de situaciones. Sí, la verdad, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, efectivamente, cuando un niño ha sido abusado, tiende a tener, una de las manifestaciones es la hipersexualidad, donde tienen conductas como hipersexuales, entonces sí tienden a exponer a sus demás compañeros a realizar estas conductas no tan correctas. Entonces sí, la verdad es que es importantísimo, pues sí, darle las herramientas a los niños, a los prepúberes, adolescentes, para que sepan manejar toda esta información que en realidad no siempre es verídica. Y fíjate qué importante esto que mencionas, porque si tú le das apertura a tu hijo, hija, que platique contigo, por ejemplo, cosas básicas de sexualidad, cosas de no debes de permitir que alguien te toque sin tu consentimiento, etcétera. Entonces, o qué actividades no son como las adecuadas. Entonces, ellos o ellas, al verlos en un salón de clases, pueden avisar al papá y el papá avisar a la maestra para detener ese tipo de acciones, porque no sabemos si a lo mejor en la confianza que le damos a nuestros hijos, ellos nos pudieran estar avisando y poder ayudar al niño que realmente probablemente pudiera estar teniendo problemas de acoso, de abuso dentro del salón. Claro, sí, digo, y la verdad es que no, y vamos otra vez a las estadísticas, ¿no? O sea, es un problema tan frecuente que es indispensable que desde las casas y en la escuela, que es las dos instituciones en donde, o sea, la familia y la escuela, que son las instituciones en donde los niños más tiempo pasan de su vida, se les enseñe, o sea, desde el simple hecho del nombre de las partes del cuerpo, qué partes del cuerpo sí está bien que otros niños, que otros adultos te toquen, que otras, que las partes íntimas, ya háblese de pechos, de pompis, lo que sea, no se pueden tocar, de los secretos malos, los secretos buenos, ya lo iremos desarrollando más adelante, pero sí es bien importante, porque digo, para muestra un botón y ahí están las estadísticas, o sea, siendo que 8 de cada 10 agresiones sexuales provienen de personas cercanas a los niños, que hay más de 3.500 casos de abuso sexual en tan solo 10 meses, esto es reportado apenas en el 2020, y también es una cifra que me gustaría mucho como resaltar en este sentido, es que hubo un estudio en el 2020 también, en donde hubo más de 370,000 nacimientos de madres adolescentes, en donde más de 8,000 embarazos nacimientos fueron hijos de niñas menores de 14 años. O sea, casi 10,000 nacimientos de niñas de 10 a 14 años, donde se supone que estas niñas no tienen el desarrollo, o sea, suficiente para, obviamente, ni procrear, ni tener un niño, ni tomar decisiones de esa magnitud. Y generalmente la mayoría de estos fueron resultado de violación o matrimonios arreglados. O sea, es algo importantísimo y que tenemos que tener. Y creemos que no pasa. Sí. Exactamente. Sí. No, es alarmante la cifra porque pensamos que no pasa, doctora, y okay, a lo mejor para tener a un hijo a los 14 años ya pasaron 9 meses, no sabemos si entrando a los 14 se embarazó o a los 13, entonces imagínate, a los 13 apenas están en la secundaria y desde primaria, o sea, a lo mejor nosotros pensamos, ay no, porque yo no pensaba eso cuando tenía esa edad. Ok, pero a lo mejor gracias también a la tecnología, a los medios de comunicación, a los cambios también generacionales, los niños, tienen el derecho a la información. Eso yo creo que es muy importante. Así como a lo mejor si a mí me da pena o como te digo, no tengo las herramientas para educarlo, el niño tiene derecho de conocer este tipo de información para que el niño tenga un crecimiento lo más integral que se pueda, porque este tipo de casos
van a repercutir en la salud mental de un adulto, que igual no significa que una persona que ha sido abusada no pueda salir adelante. Claro que se puede, solamente que también es muy importante la red de apoyo. Claro, sí, y la verdad es que siempre se ha como que cuando se habla de abuso, de maltrato, de cualquiera de sus facetas, se nos enseña mucho cómo identificarlo, creo yo. Como nada más, datos de alarma, y que habla, y que no sé qué, pero no se nos dan como en realidad herramientas que realmente funcionen para la prevención y para fortalecer esa comunicación, y no solamente entre padres e hijos, sino, o sea, digo, la persona que está legalmente responsable o entre hermanos mayores y niños, o sea, todos deberíamos de estar capacitados para formar esa parte de ese vínculo de confianza, porque los niños finalmente abusados se les suele enseñar que son, bueno, no enseñar, sino que el abusador suele decir que son como culpables, los culpabiliza para que ellos no digan nada. Entonces, nosotros tenemos que romper como esa situación con este vínculo de confianza. ¿Y cómo tenemos que formar este vínculo de confianza? Pues a raíz de la educación y de que todos sepamos cómo ser esa persona de apoyo para todos nuestros niños y adolescentes. Así es, doctora. Bueno, ¿qué te parece si damos una pequeña pausa y ahorita regresamos? Datos importantes por tu salud. Abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil se define como todo acto y o actividad sexual entre una niña, niño o adolescente con una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella sin su consentimiento. En México, 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. Por ello, es fundamental enfocarse en la prevención del abuso sexual y en la comunicación sobre el tema, enseñando a los infantes cómo mantener la seguridad y establecer límites saludables en relación con su cuerpo y fomentar el hablar abiertamente sobre temas sexuales. Una primera recomendación es hablar de manera simple con los niños y niñas acerca de la distinción de sexos, los nombres correctos de las partes del cuerpo y de los límites personales que deben respetarse. Además, es de suma importancia que las personas adultas encargadas de un menor de edad logren identificar que puede estar siendo víctima de violencia sexual. Algunas señales de alerta pueden ser las siguientes: aparición de moretones, dolor o molestia en el área genital, molestia al orinar, retención de heces o heces verdosas, hemorragia rectal o vaginal, infecciones urinarias recurrentes, problemas emocionales como miedo, fobias, depresión, ansiedad, baja autoestima, culpa, conductas suicidas y autolesiones. Si sospechas o reconoces señales de abuso sexual infantil, sigue estas recomendaciones. Escucha de forma atenta y con tranquilidad y sin juzgar. Llama a la línea de emergencia 911 para recibir ayuda y orientación. Acude a los servicios públicos de apoyo que estén a tu alcance y presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, hoy ya estamos de regreso de 5 puntos por tu salud. Estamos con la doctora Sayán Paulina Ramos Moreno, que nos viene a platicar un poco del abuso y la violencia sexual infantil. Nos habla de algunas cifras que son alarmantes y esto también nos habla de que no hemos normalizado el hablar de la sexualidad con los niños. Y que yo creo que, como comentábamos, todos los niños también tienen derecho a ese tipo de información. No les va a hacer mal. Y bueno, mucho de lo que, bueno, bienvenida doctora primero. Gracias. Creo que mucho de lo que nos platicas y de lo que podríamos concluir es que la confianza con un niño es vital. Claro. Si tú tienes apertura, respeto a lo que te platique un niño o un adolescente, eso a ellos les va a dar apertura. Y si tú trabajas o fortaleces esa confianza, un niño va a estar más protegido, porque el abuso se da, o sea, eso es un hecho, no está erradicado, porque si no, no tendríamos que estar haciendo este programa. Pero sí es muy importante como mencionarlo, y siempre, no importa cuántas veces se tuviera que repetir esta sesión,
con tal de que estemos dando herramientas para los adultos, de cómo poder ayudar a los niños, ¿no? Claro, la verdad es que algunos de los consejos que se suelen difundir un poquito más, porque se ha visto que tienen más impacto a la hora de prevenir el abuso, son muchos. Vamos a mencionar unos de los principales. El primero es que, por ejemplo, se recomienda que se les enseña a los niños, como ya había comentado antes, a nombrar las partes del cuerpo por su verdadero nombre. ¿Por qué? Porque así van a saber identificar y tú les vas a decir, esto es esto y no te deben de tocar. Entonces, es desde cosas tan básicas como conceptuales, podemos apoyarlos, ¿sale? Por ejemplo, sí, es importante esto que dices, porque cuántas veces, ay, no le digas así porque se escucha feo. Esa es la palabra. Así es, o sea, es eso, y en realidad no, es como toda esta estigmatización de todo, de muchos temas en nuestra sociedad, lamentablemente, pero bueno, es uno de los primeros pasos y de los más sencillos que podemos hacer para evitar el abuso. También, por ejemplo, el hecho de dejar esa frasecita de el peligro es con los desconocidos. Ya vimos una y otra vez que la mayoría de los abusos son por personas que ellos conocen y en quienes confían. Entonces, tenemos que enseñar a cuidarlos, a enseñarles que se tienen que cuidar pues prácticamente de todos, ni modo, así es. Por ejemplo, también enseñarles a diferenciar lo bueno y lo malo del contacto físico, haciendo ese énfasis en que, si alguien te tocó en cualquier lugar, pero desde el hecho de que tú ya te sientas con miedo, que te haya incomodado, que sientas un poco, que ya no quieras estar con esa persona, bueno, eso es una señal de que algo no está bien y que ellos tienen el derecho, y ese es el siguiente consejo, a decir también que no. Entonces, nosotros estamos como sociedad mexicana como muy acostumbrados a decirles, ay, dale el besito a tu tío, que no sé qué, ay, el abrazo, ay, acaban de llegar, no los has visto. Y los niños muchas veces no quieren y los hacen nada más porque uno está, y no le vas a dar el besito, qué mala onda, que no, eso a la vez que se ha visto que no es bueno, porque enseñamos a que los demás pueden tener un contacto físico a pesar de que ellos digan, no quiero. Así. Eso es. Cosas tan pequeñas, ¿no? Tan o sea, el no es tan importante, y como tú dijiste, o sea, independientemente de que sea tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelita, o sea, ni modo, o sea, el niño tiene el derecho a decir no sobre su cuerpo. Exactamente. Y sí, digo, ya hay muchas estrategias, desde el hecho de, tú sabes que debes de saber que los niños más grandes ni ningún adulto necesita ayuda para bañarse. También se recomienda que, por ejemplo, yo sé que niños muy pequeños esto no aplica, pero sí a enseñarlos de forma temprana a poder independizarse en lo que respecta, por ejemplo, a ir al baño, a bañarse, para que no tengan que depender tanto de adultos externos para realizar estas actividades que los pueden poner en riesgo. Asimismo, por ejemplo, esto de los buenos secretos y los malos secretos, por ejemplo, de que la fiesta, obviamente, pues una fiesta sorpresa, pues está bien, es un secreto, no te incomoda, al contrario, te emociona, es un ratito y no pasa nada. Y aquellos malos secretos en los que te dicen no lo puedes decir, y en los que ya te sientes incómodo, en los que ya hay un impacto emocional por guardar ese secreto, y hacerles saber que esa clase de secretos pues no están bien, o sea, es porque algo hay ahí. Y pues básicamente también se recomienda que a las madres y personas que son ¿cómo decirlo?, tutores responsables, pues que confíen en sus instintos. Básicamente, si usted no se siente cómodo en dejar al niño con alguien, no lo haga, o sea, porque, o sea, muchas veces es confiar en ese instinto, porque si usted algo ya le llamó la atención, pues probablemente haya algo. O sea, sí, es como en general. Exactamente, y también darle al niño, ¿no?, el pie de decir, si no te sientes a gusto con esta persona, dímelo, platícame. Claro. O luego a veces si vemos que de pronto un niño cambia la actitud con una persona que habitualmente no tenía ese comportamiento, pues también es como investigar, ¿no?, qué está pasando. Claro. Sí, ya es como parte en cómo vamos a identificar también, ya sean signos. Hay muchas formas de identificar que un niño está siendo abusado o ha sido abusado.
Esto del cambio en cómo se sienten con ciertas personas es uno de los síntomas también más frecuentes. Digo, todas las personas tenemos que estar al tanto de cómo podemos identificar estos datos pequeños, estos cambios, y más que nada, por ejemplo, en los adolescentes, ya se empiezan a retraer más, un poquito, que es más difícil como ver si es la adolescencia, como dicen las señoras, o si es ya un foco rojo. Bueno, importante recalcarlos, de forma física, obviamente, las laceraciones, los moretones en el área genital, digo, es una bandera roja, evidentemente, que tengan molestias en vulva, vagina, en el ano, molestias al orinar, que tengan sangrado vaginal, rectal, infecciones de vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, evidente un embarazo en una prepuber, o sea, es un dato de alarma importantísimo. Esto dentro de los síntomas, o sea, como síntomas físicos que la gran mayoría sabemos, pero en donde sí como que hay que enfocar un poquito es en la cuestión mental y emocional, que muchas veces como que se suele hacer a un lado porque decimos, es la adolescencia, ¿no? Así son los niños en la adolescencia se retraen, ya no quieren hablar con nosotros. Entonces, sí, no. Al contrario, ¿no? Tener como más comunicación, de decir, ok, estás pasando por una etapa que no es fácil y que a lo mejor incluso a los niños les choca que les digas, es que estás en la adolescencia. Siento que ese uno es como, ¿y qué? ¿No? O sea, a lo mejor eso también le puede molestar al niño de decir, ya sé que estoy en la adolescencia, yo soy el que está pasando la etapa, no tú. Entonces, a lo mejor simplemente respetar los cambios de humor de los niños, porque pues son procesos nuevos, son cosas que nos van pasando y que todos ya lo vivimos, entonces, o que lo vamos a vivir, los que no lo han vivido. Entonces sí, como tú dijiste, doctora, la comunicación, la confianza, siempre estar tratando de trabajar en este tipo de cosas. Y por ejemplo, igual se puede prevenir el abuso, o sea, eso es otra cosa que es muy importante. Se puede prevenir. La verdad es que sí, y ya existen muchos programas, tanto para padres como para niños, enfocados a la prevención y también enfocados a, después de un abuso, cómo prevenir otro abuso y cómo manejar un abuso previo. La verdad es que es bien importante que seamos conscientes de que existen programas ya bien establecidos en donde lamentablemente pues no es el primer caso ni va a ser el último, entonces hay herramientas para todos, apoyo para todos, y que bueno, hay que aprender a prevenir, dos, a identificar, que ya lo vimos con los síntomas físicos, emocionales. Bueno, haciendo un poco mención a los emocionales, miedos, fobias, depresión, que los niños tengan baja autoestima, que empiecen con problemas en la escuela, con falta de concentración, que los niños sí les gusta ir a la escuela y posteriormente ya no quieren ir, ya no quieren salir, pues el abuso por el contrario es en sus casas, ya no quieren regresar a casa, niñas que ya no quieran comer, que tengan alteraciones pues como anorexia, como bulimia, que utilizan también, por ejemplo, el excesivo uso de laxantes, es un dato de alarma. Y como ya lo habíamos venido mencionando, por ejemplo, también las conductas sexualizadas, como el exceso, por ejemplo, en la masturbación, que es otro tema estigmatizado, la imitación de otros actos sexuales, que los niños utilicen un vocabulario muy florido en cuestiones sexuales. Eso también implica de que el niño esté expuesto a tales conductas, porque de dónde lo aprendió es un foco rojo. Entonces, saber que existe, saber que es frecuente, saber prevenirlo, saber identificarlo, y pues ahora lo que nos faltaría es ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si ya pasó? Pues ¿qué puedo hacer, no? Y qué importante esto que mencionas, doctora, porque por ejemplo, sí tiene una repercusión en el impacto de las personas o los niños que ya fueron abusados y que incluso ya son adultos. También, bueno, igual comentar que no están solos, pueden superarlo. Como tú dices, hay varios programas y sí tiene un impacto que se tiene que trabajar. O sea, si yo tuve un abuso de pequeña, entonces ahora de adulta a lo mejor tengo las posibilidades de ir a una terapia, ¿no?
Claro, sí, se habla de, por ejemplo, efecto del abuso a corto plazo, son muchas de estas reacciones de estrés postraumático, como primero a corto plazo es los niños obviamente nerviosos, asustados, pesadillas, tienen imágenes mentales, es como algo que tiene mucho sentido, pero sí importante a largo plazo reconocer que el abuso afecta la salud física, mental y sexual de las personas a largo plazo. Además, aumenta la susceptibilidad al consumo de drogas, a que las personas tengan depresión, tengan ansiedad e incluso enfermedades, condiciones clínicas, físicas, crónicas. O sea, es un impacto muy importante. Así es, y como te digo, incluso a pesar de que ya alguien fue abusado sexualmente, todavía sí se puede tratar y las personas pueden salir adelante a pesar de esto. Claro. Entonces, pues sí es muy importante. A veces muchas nos puede llegar como la idea de, es que ¿por qué no me lo dijo de niño? ¿O por qué no lo dije? Porque aquí está, yo creo que debajo del iceberg es la comunicación. Exactamente, sí, muchas veces es como hasta los padres suelen decir, pero es que ¿por qué? Si yo lo estuve acompañando, no me explico. Bueno, hay que entender que el abuso es una situación muy complicada. El abusador suele amenazar de muchas formas a la víctima, en el sentido de alguna agresión física, por ejemplo, hacia él o a sus seres queridos. Los niños, al temor a ser separados de su familia, al temor al que no se les crea, a que los juzguen, o por el simple hecho de que, como lo había comentado antes, el abusador suele hacer suele hacer que la víctima sienta culpabilidad y vergüenza. Son muchos factores, no podemos juzgarlos, no podemos enojarnos porque no se nos platicó de primera instancia. Entonces, pues bueno, es cuestión de entender y de tener resiliencia. Así es. Y bueno, doctora, me gustaría mucho que nos dejaras aquí tu correo, lo mencionamos por cualquier cosa que alguien te quiera contactar, pero antes de esto me gustaría nada más que nos dijeras ya para terminar, si conozco o estoy viendo un caso de abuso, ¿dónde lo puedo denunciar? ¿Qué puedo hacer yo si me estoy dando cuenta de un caso de abuso? Claro, pues primero que nada, y como ya lo comentamos, paso número 1, escuchar. Tenemos que escuchar de forma atenta, sin juicios, tenemos que mantener la calma. Importantísimo hacerle saber a la persona que nos está platicando esto que les creemos y que ellos no tienen la culpa. Punto número 2, tenemos que buscar ayuda. Existen muchas líneas de emergencia, ya sea el 911, generalmente, que es el más conocido, en donde ellos ya nos van a derivar a servicios especializados de atención en violencia de género y violencia sexual. Hay instituciones aquí en el estado, ya sea aquí en León o en el estado de Guanajuato, en donde ya llevan todo un protocolo de atención hacia esta clase de agresiones. Entonces nosotros escuchamos, pedimos ayuda, ellos nos redirigen. Importante saber que si el abuso es reciente, por ejemplo, se recomienda que la ayuda se busque de forma inmediata, y que si las niños, niñas, adolescentes abusados, se recomienda que no se bañen, no se cambien de ropa, no se laven sus dientes, que incluso si se puede, que no vayan al baño y no hagan incluso pipí. O sea, es que todo esto es un proceso en donde médicamente todo esto pueden ser pruebas, porque el siguiente paso, pues evidentemente es presentar una denuncia, porque esto es un delito. Entonces, todo esto nos pueden servir como evidencias en el proceso en el que vamos a estar siendo acompañados ante todo un equipo multidisciplinario de atención. Entonces, sí, básicamente escuchar, buscar ayuda. Esta ayuda generalmente suele ser el 911, nos van a derivar a servicios especializados de atención, ellos ya tienen todo un protocolo, y pues el último paso sería presentar la denuncia. Así es. Pues bueno, doctora, agradecemos mucho tu participación el día de hoy. Creo que todavía nos podríamos quedar platicando mucho más, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho, doctora. Estuvimos con la doctora Sayan Paulina Ramos Moreno, médica egresada de la Facultad de Medicina y que está actualmente ahí en Red Médica León. Entonces, si tienen alguna duda, pueden acudir directamente ahí con ella, platicar, y si no, aquí dejamos su correo.
que es sp.ramosmoreno@ugto.mx. Dime si me equivoco, doctora. Todo bien. Muchísimas gracias, muchas gracias por darme este espacio para hablar de un tema tan importante y tan estigmatizado. Es un gusto para mí y sería un placer recibirlos ante cualquier duda. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también agradecemos su atención en la emisión de este programa Por tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos.